para todos ustedes. Iniciamos la cuarta semana del curso en elaboración del plan de intervención para la prestación del servicio de extensión agropecuaria. Bueno, el tema de esta semana es ya en sí mismo la elaboración del plan de intervención. Bueno, como introducción tenemos: la planificación es la posibilidad de intervenir, decidir y actuar sobre una realidad, un problema, situación o necesidad que enfrentan los productores. Por ser la primera etapa del proceso administrativo, la planificación se considera fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de extensión. Existen tres niveles de planificación claramente establecidos para el programa de extensión: corto, mediano y largo plazo. Hoy en día, la participación de técnicos, administradores, extensionistas y productores se considera vital para establecer los planes institucionales de trabajo. ¿Qué es la planificación? Es parte del proceso administrativo porque deberá considerarse que una vez concluido el plan, ya sea estratégico, de mediano plazo o anual, se inician las etapas de organización, dirección y control, sin las cuales no se puede desarrollar el plan. Es por esta razón que conviene revisar el proceso administrativo, sus fases y principales actividades tal y como se presentan a continuación. La planificación, por lo tanto, el que planifica debe saber que está en la primera fase de un proceso. Para que tenga éxito lo planificado se debe completar todas las fases del proceso. Entonces recordemos que estamos en la primera fase, como lo acabamos de mencionar, pero también tenemos que tener una visión de las demás fases que componen el proceso administrativo, como es la organización, la dirección y control. Entonces veamos unas pequeñas definiciones de cada una. La planeación trata de crear el futuro deseado, decidiendo con anterioridad qué, cómo, cuándo, dónde, quién y con quién se va a hacer. En la organización, combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los recursos necesarios para hacerlo. En la dirección, orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo. Y en control, el control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificados, se están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medidas de corrección y mejora. Entonces después, cuando se hay necesidad de hacer corrección y mejora, otra vez vuelve un proceso de planeación, organización y dirección. Y eso se llama un proceso de mejora continua. Bueno, revisemos cuáles son los diferentes niveles básicos de planificación. Entonces podemos identificar tres niveles, dependiendo del periodo, dependiendo del fin y dependiendo del instrumento. Entonces, tipo: planificación estratégica, periodo de 5 a 10 años, es a largo plazo. ¿Cuál es el fin? Visualizar cambios a futuro y cómo lograrlos. ¿Y cuál es el instrumento? El plan estratégico. El plan estratégico está compuesto por la misión, la visión, está compuesto por unos objetivos a largo plazo. También está una promesa de valor, unos principios corporativos, unos valores que van a marcar toda la estrategia. En la planificación a mediano plazo se llama planificación de mediano plazo o táctica. El periodo es de 3 a 5 años. ¿Y cuál es el fin? Consolidar las metas. ¿Y cuál es el instrumento? Un programa. Y el corto plazo es la planificación anual, o también le llamamos plan de intervención. Ese va de 6 meses a un año y el fin es logros inmediatos. Y el instrumento es el plan anual y proyectos, o también le llamamos el plan de intervención, que es lo que vamos a hacer en esta semana. Bueno, para tener como un ejemplo de los diferentes niveles, les traigo a consideración este diagrama. Entonces, por ejemplo, hay un plan que es a largo plazo de 5 a 10 años y consiste en reforestar la cuenca del río, ¿sí?, para una comunidad. De ese plan se puede desprender dos programas, el programa A y el programa B. El programa A consiste en producción de árboles forestales y frutales. Eso se da en un mediano plazo, de 3 a 5 años. En el programa B consideramos que capacitación de actores claves, de 3 a 5 años, capacitarlos para que cuiden esa labor que se va a hacer con la reforestación y sensibilicen a toda la comunidad en torno a este tema. De estos programas se puede subdividir en proyectos. Entonces aquí tenemos básicamente 4 proyectos, 2 proyectos para cada programa.
En el programa que es la producción de árboles forestales y frutales, tenemos un proyecto que es a corto plazo, que sería ya el plan de intervención, establecimiento de un vivero forestal, y eso se da de 6 meses a un año. El proyecto 2, siembra de árboles con la comunidad, eso es un proceso que va de 6 meses a un año. Y en el programa B, que es la capacitación de los actores claves, tenemos un proyecto a corto plazo, un plan de intervención que sería capacitación en las escuelas de la comunidad. Y el proyecto 2, elaboración de material didáctico, como cartillas y manuales para conservar y sensibilizar a la comunidad en torno a la reforestación y cuidados de las cuencas. Entonces, eso es como un ejemplo para que identifiquen cuáles son los planes, los programas y los proyectos. Bueno, el extensionista debe aportar su conocimiento, ideas y experiencias al desarrollo de los diferentes niveles de planificación de su institución u organización. Pues todos sabemos que dependiendo de nuestra entidad, pues cada uno tiene una misión y una visión. Nosotros hacemos extensión rural, pues desde el enfoque del SENA, que es más que todo en capacitación y en torno a lo que sea procesos formativos. El ICA también tiene otros procesos para hacer extensión, la Federación de Cafeteros, otros organismos no gubernamentales, ONGs, que también hacen extensión. Bueno, muchísimas otras organizaciones que pronto se me escapan. La Fundación Manuel Mejía también hace procesos de extensionismo. Entonces cada una debe, o cada uno de nosotros desde nuestro rol como extensionistas puede ser enfocados a esa organización. Se recomienda que los extensionistas o sus representantes participen en los niveles estratégicos y tácticos del plan de extensionista. A nivel operativo de la planificación, el plan de intervención le corresponde asumir su desarrollo e implementación. Entonces acá lo que recomendamos es que ustedes como extensionistas, pues nos toca hacer el plan de intervención, que ustedes saben que ya es lo más bajo del tema de planes, es el proyecto, o como por decirlo así, pues el plan a corto plazo. Pero aquí nos recomiendan que debemos también estar en los planes estratégicos, en los de largo plazo. Entonces, de pronto es difícil, pero hay que buscar cabida para que nos dejen participar de esos certámenes, ¿sí? Para la construcción de los PDA, que son los planes de extensión agropecuaria, que son departamentales. Estar siempre buscando la participación, como les digo, en los diferentes escenarios que se puedan presentar dentro de la parte local o departamental, con la Secretaría de Agricultura, con el Ministerio. Pero si nosotros tenemos como ese amor por el campo y por la extensión rural, debemos buscar participar. Bueno, el plan de intervención. El plan de intervención es un instrumento de gestión de corto plazo que incluye un conjunto de actividades con un tiempo definido para realizar estas actividades y los responsables de llevarlas a cabo. Bueno, también es importante, si no participamos en esos planes estratégicos, solamente vamos a poder participar en estos planes que son a corto plazo, que es el plan de intervención. Pero es fundamental aportar nuestro granito de arena en la construcción de los planes estratégicos, pues son a largo plazo y realmente van a marcar una política agropecuaria. Sabemos también que los que toman las decisiones estratégicas a largo plazo son personas que de pronto no están en contacto directo con el sector productivo y puede a veces tomar sus decisiones basadas en información como el DANE, con datos secundarios, desde la comodidad de un escritorio, de una oficina. Y realmente nosotros que conocemos las comunidades, que estamos metidos en el campo, que conocemos todas las dificultades que atraviesan esas veredas tan apartadas de las ciudades, somos los que realmente podemos decir o aportar cómo debería ser ese plan estratégico para la parte de extensión agropecuaria o de extensión rural. Esta secuencia permite alcanzar los objetivos propuestos por el extensionista en un plazo de un año. El plan de intervención es el clásico nivel operativo de la planificación. Entonces, pues, tratar de que no nos quedemos solamente con el plan de intervención. El plan de intervención es fundamental para construir el logro de la visión institucional establecida en el largo plazo, responder a los problemas o necesidades detectadas en el diagnóstico. Recordemos que el primer módulo que hicimos dentro del paquete que tenemos para la extensión rural del SENA con la ADR, hicimos el de diagnóstico. Entonces
Básicamente lo que pudimos detectar en ese diagnóstico en el anterior curso, acá le vamos a buscar como una solución y ustedes se han dado cuenta que en las semanas anteriores ya priorizamos las necesidades y problemas, también definimos ya las necesidades y líneas productivas y acá ya en esta semana ya vamos a plasmarlo en un plan de intervención. Elaborar el informe anual de labores. Racionalizar la utilización de los recursos materiales, financieros y humanos disponibles. Entonces, para eso es importante el plan de intervención. Primer paso, responder a las necesidades detectadas en el diagnóstico. El punto de partida para elaborar el plan anual de trabajo son las necesidades o problemas encontrados en el diagnóstico. Entonces, definir realmente el problema. Me decía alguien que trabajó mucho en investigación y decía que conocer el problema es prácticamente tener el 90% de la solución. Entonces vale la pena siempre hacer una ardua labor en ese proceso de diagnóstico para tener muy bien definidos cuál problema vamos a buscarle la solución, obviamente todo el tiempo de forma participativa con la comunidad. Es muy posible que la lista de problemas o necesidades sea mayor a la que estamos en capacidad de resolver. Es por esta razón que se debe realizar una priorización de necesidades o problemas. Eso ya lo hicimos en las 2 semanas pasadas. Una semana que nos dedicamos a priorizar necesidades y problemas y otra que priorizamos el tema de líneas productivas. Los problemas o necesidades priorizadas se convierten en la línea de acción y objetivos para establecer el plan de intervención. Bueno, los extensionistas deben tomar en cuenta, primero, que los diagnósticos son dinámicos y deben estar actualizados. Entonces, puede ser que nosotros hacemos un diagnóstico, pero los problemas pueden ir cambiando. Pueden solucionarse en el transcurso en que estamos acá pensando en la solución, se pueden solucionar espontáneamente con la comunidad, o al contrario, se pueden empeorar o incluir nuevos problemas que van a afectar todo ese panorama. Entonces, por lo tanto, se requiere estar muy atento, actualizar esos diagnósticos para que nuestro plan de intervención sea lo más acertado posible. Antes de realizar un diagnóstico, verifique si otras instituciones han realizado diagnósticos recientes, los cuales nos pueden servir de referencia. Entonces es importante también de hacer como un marco de referencia, un estado del arte donde encontremos que si otras entidades ya han hecho un diagnóstico, pues que esa información nos sirva para nosotros para no tener que hacer ese trabajo, ¿sí? Se dice por ahí en un artículo, leí que el sector agropecuario es el más diagnosticado de todos los sectores. O sea, nos la pasamos diagnosticando y diagnosticando al sector agropecuario, buscando los problemas, pero solamente se queda en diagnóstico, no vamos ya a la acción, a realmente hacer un plan estratégico, un plan a mediano plazo, a corto plazo, solamente se queda en diagnóstico. Entonces, debemos primero revisar si otra entidad lo hizo, tomar esa información y pues actualizarla, tampoco quedarnos con eso, verificar si es real. Y también nos sirve para, por ejemplo, trabajar de forma colaborativa con otras entidades. De pronto cada uno por su lado no nos vaya como muy bien, no haya como mucho apoyo, pero si nos asociamos con otra entidad podemos aprovechar mucho más los recursos y ser más eficientes. Por ejemplo, yo he trabajado con la Cámara de Comercio de la Mano, con la Policía Nacional, nos han dado buenos resultados. Y también he visto en otros casos que planeamos una cosa solamente con el SENA, similar a otras entidades, y cuando vemos que otra organización sacó la misma idea, la misma estrategia, y entre los dos nos hacemos competencia y no nos va muy bien con los resultados. Entonces es importante verificar qué actores están interviniendo en esa comunidad y están tratando de solucionar el mismo problema. Paso 2. Revisión del marco estratégico institucional. Se debe establecer sintonía entre los diferentes niveles de planificación organizacional. Así, el plan de intervención debe estar en sintonía con el marco estratégico institucional. Entonces, por eso les coloqué esa imagen como de unos engranes, porque nosotros como extensionistas también tenemos que engranarnos a ese marco estratégico institucional. Por lo menos, les vuelvo a recordar, yo soy del SENA, entonces la extensión rural o agropecuaria debe estar encaminada con la misión del SENA, que es la formación, que es el aprendizaje. Entonces, más que todo, la forma de hacer una extensión de nosotros es mediante capacitaciones y procesos formativos y asistencia técnica. Entonces, vamos muy encaminados a ese marco institucional.
ustedes desde su organización o entidad pues tendrán diferentes misiones y visiones de su organización. El plan de intervención debe tomar en cuenta la imagen de lo que quiere ser la institución hacia el futuro establecido en la visión, los procedimientos, métodos y acciones propuestos en la misión institucional, el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la organización establecidos en los valores institucionales, los objetivos estratégicos que orientan la institución hacia el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fuera un extensionista de hogares campesinos, de esa fundación sin ánimo de lucro, y sabemos que la Fundación Hogares Campesinos siempre está ligada al tema de soberanía alimentaria, del tema de la agroecología, del tema orgánico. Entonces yo ya sé que si yo hago parte de esa entidad, mi proceso de extensión rural va a estar muy ligado, muy enfocado a esos temas, el tema ambiental, agroecológico, orgánico y de soberanía agroalimentaria. Va muy ligado al tema de una granja autosuficiente. Pero si soy, por ejemplo, de la Federación de Cafeteros, pues mi forma de extensión rural pues va encaminada con mi institución, con mi federación, y va ligada de pronto a temas de producción, también amigable con el medio ambiente. En fin, cada entidad tiene unos principios que lo marca y debemos ser coherentes con esa misión y esa visión institucional. Paso 3. Elaboración de la matriz de trabajo de intervención. El plan de intervención es un instrumento de gestión de corto plazo, en el cual se detallan objetivos y acciones de actividades que deben realizarse en forma secuencial para el alcance de los objetivos propuestos en un periodo de un año. Además, se establecen para fijar metas y tiempos de ejecución. Entonces, básicamente en esta matriz resumimos qué es lo que es el plan de intervención. Entonces, primero, ¿qué debe hacerse para contribuir a la visión institucional? Esa es la pregunta que se debe hacer y realmente se llamaría el objetivo estratégico o alineamiento. Entonces se selecciona un objetivo estratégico institucional que guíe el desarrollo del plan de intervención. Bueno, la siguiente, ¿qué debe hacerse día a día? Entonces ya son los objetivos, podemos llamarlos objetivos específicos o operativos, y ahí se detalla lo que se quiere alcanzar en un año, ¿sí? El periodo de tiempo es a corto plazo, un año. La siguiente, ¿qué debe hacerse para alcanzar los objetivos? Entonces se desarrolla en actividades. Se detallan las acciones o tareas que se deben realizar para cumplir con los objetivos propuestos. En la siguiente, ¿qué resultados se esperan? Eso ya serían las metas. Se establece la unidad de medida de los objetivos propuestos. ¿Cómo medir los resultados? Entonces, ese plan de intervención hay que ya dejarle fijado unos indicadores. Se especifica lo que se desea alcanzar en cada uno de los objetivos propuestos, especificando cantidad, tiempo o calidad. ¿Cuándo se debe hacer? Entonces, tiempos. Entonces hay que fijarlos dentro de un cronograma de actividades o un diagrama de Gantt. Se define el tiempo en que se realizarán las actividades para alcanzar los objetivos propuestos. ¿Quién lo debe hacer? Ya estamos hablando de los responsables. Se indica a las personas y unidades que deben intervenir para que la Contraloría de Servicios cumpla con los objetivos propuestos. Entonces ustedes saben que si no tiene un doliente, pues es muy fácil que no exista el cumplimiento de esa actividad. Entonces hay que siempre en el plan de intervención dejarle una persona encargada o un cargo o un departamento que se va a ser responsable de ejecutar dichas actividades o tareas. ¿Para qué planificamos? Para determinar necesidades y proponer soluciones, para construir procesos cooperativos en las comunidades, para enseñar a los miembros de las comunidades a organizarse para resolver problemas. ¿Lograremos lo planificado? Bueno, entonces hay que revisar, porque uno dice, se planifica y todo muy bonito, está en el papel, pero realmente se va a hacer. Entonces, si se hace con unos parámetros, tenemos más confianza de que esto sea muy exitoso. Existe una serie de condiciones para que lo planeado se cumpla. A continuación le presentamos las fases de planificación y una serie de actividades que debe cumplir en cada fase. Para verificar si lo que usted ha planificado tendrá mayor o menor posibilidades de lograrse, a continuación usted encontrará un instrumento que contiene las fases de planificación
y las actividades que se deben cumplir en cada una de ellas. Entonces acá les voy a colocar como una lista de chequeo donde uno va marcando con una X o con un chulito si el plan que ustedes van a desarrollar como evidencia para esta semana cumple. Entre más chulitos tenga esa lista de chequeo, tendrá como resultado de que ese plan sea exitoso. Entonces ponga un chulito o una X en la casilla del sí si usted realizó la actividad, o una X en la casilla del no si no la realizó. Conteste las preguntas que se le plantean de forma objetiva. Al finalizar, sume las preguntas positivas que obtuvo en la tabla que se presenta al final del ejercicio. Identifique las posibilidades que tiene de lograr lo planificado y reflexione sobre la retroalimentación que se brinda. Entonces, la primera pregunta, en la fase de diagnóstico, ¿cuáles son las necesidades y los problemas? Entonces, la condición, determinamos adecuadamente los problemas mediante observación en el campo, de entrevistas y reuniones y encuestas. ¿Sí? Cuando diagnosticamos, nos metimos a hablar con la comunidad, fue de manera participativa. Practicamos todo lo que vimos en el primer módulo, que es de diagnóstico, y con las diferentes metodologías para obtener la información. Si lo hicimos así, de esa manera responsable, pues marcamos un sí. Si no, pues un no. Hicimos el diagnóstico en forma participativa con miembros de la comunidad, o lo hice desde mi oficina y con lo que yo creo, pienso o observo desde mi perspectiva, de forma subjetiva. ¿Sí? En la fase de diseño, ¿qué queremos lograr? Establecimos los objetivos en forma clara. O sea, los objetivos tienen un verbo en infinitivo, tienen un objeto claro, una condición que me va a marcar un resultado, o son ambiguos, son generales, no son medibles, no son cuantificables. Los objetivos son retadores y realistas. Los objetivos me obligan a avanzar y a mejorar en la comunidad, o simplemente son objetivos fáciles de cumplir y como por hacer, por cumplir una meta que nos impone nuestra entidad o algún grupo político. Se establecieron resultados, metas a lograr por cada objetivo planteado. ¿A quién va dirigido? Identificamos bien a las personas que van a participar dentro del plan de intervención. Saben que van a participar en el proyecto, se les avisó, se les comentó. ¿Cuándo se va a hacer? Contamos con un cronograma de trabajo. No hemos colocado fechas de inicio y fecha final para cada una de las tareas y actividades. Contamos con una lista de las instituciones del sector público, privada y academia que nos apoyarán en el desarrollo del proyecto. Ya las contactamos, ya revisamos si van a participar o no. ¿Con quiénes lo haremos? ¿Están enterados los socios que van a realizar un proyecto en el territorio? ¿Se han firmado convenios o cartas de compromiso para determinar aportes, obligaciones y responsabilidades de los socios? Seguimos con la fase de diseño. Pregunta, ¿qué costo tendrá? ¿Se ha elaborado un presupuesto del costo del proyecto? Ya sabemos cuánto vale. ¿Se cuenta con el dinero para desarrollar el proyecto? ¿Sabemos dónde solicitarlo? ¿Se ha solicitado aportes a socios externos para apoyar el presupuesto? ¿Cómo mediremos los resultados? ¿Se cuentan con indicadores de logro? ¿Se cuentan con metas claras? En la fase de ejecución, ¿se están cumpliendo las acciones planificadas? ¿Se determinó quién va a realizar la evaluación? ¿Los recursos se están utilizando correctamente? ¿Se determinó cada cuánto se va a realizar la evaluación de lo planificado? En la fase de evaluación, ¿cuáles fueron los resultados y el impacto de nuestro proyecto? La condición, ¿se establecieron a priori indicadores de logro? Entonces, todos estos criterios, preguntas y condiciones nos van a permitir saber si nuestro plan de intervención está bien formulado, está bien planteado, y nos va a determinar el éxito de él. Entonces, es muy importante que pongan en práctica. Este lista de chequeo pues se la dejo a modo de reflexión para su uso en sus procesos de extensión rural, pero como evidencia no se las voy a solicitar. Considero que ustedes van a hacer un buen trabajo. El plan de intervención básicamente es algo más corto. Yo creo y pienso para modo personal que lo más difícil es el diagnóstico, poder determinar qué problemas y necesidades, y ya la planificación
de forma participativa es ya encontrar la solución. Después de aplicar esa lista de chequeo, entonces hay que analizar la información. Entonces sumamos todos los puntos, o sea, todas las casillas que marcamos con el sí, que serían las respuestas positivas, y si tenemos un puntaje entre 15 y 20 puntos positivos, o sea, marcados con el sí, el pronóstico de ese plan de intervención sería: lo planificado tiene muy buenas probabilidades de llevarse a la práctica. ¿Y cuál sería la retroalimentación? Deberán seguir lo establecido en el presupuesto y en el programa, o sea, ser muy fieles en la ejecución de ese plan de intervención tal como lo colocaron. Si los puntos obtenidos están entre 10 y 15 respuestas positivas, lo planificado tiene buenas posibilidades. ¿Y cuál es la retroalimentación? Deberá mejorarse el proyecto e incluir las actividades que faltan. ¿Sí? Tal vez fueron algunos punticos en que no se tomaron en cuenta para poder hacer ese plan, y hay que hacerlo, no hay que pasarlo de largo, sino que hay que mejorarlo. De 5 a 10 respuestas positivas, lo planificado tiene pocas probabilidades de llevarse a la práctica. ¿Cuál es la retroalimentación? Deberá revisarse y plantearse lo planificado ajustándose mejor a las diferentes etapas de la planificación. Entonces hay que revisarse y volverse a mejorar. Bueno, este material fue tomado de una parte que es netamente administrativa de Chiavenato y de Alberto. El libro se llama Introducción a la Teoría General de la Administración, quinta edición de la editorial McGraw-Hill, y de Terry George, Principios de la Administración, quinta edición, editorial Continental. Entonces, la administración es una sola, solo que tiene aplicaciones en diferentes campos. En este caso, la planeación estratégica y la planeación en sus diferentes modalidades de mediano y corto plazo se pueden aplicar perfectamente a los procesos agropecuarios. Entonces, por eso la estamos utilizando en el tema de extensión rural. Bueno, ahora quiero explicarles el tema de las evidencias que vamos a desarrollar para esta semana. Bueno, seguimos con actividades de apropiación del conocimiento. Entonces esa actividad se llama elaboración del plan de intervención. Estimados o estimadas aprendices, una vez realizada la lectura del material de estudio y de haber visto el video de clase de esta semana, lo invito a realizar la siguiente actividad. Nota, este taller deberá ser resuelto en el archivo de Excel adjunto a esta actividad. Entonces, dentro de la actividad que está alojada o está montada en la plataforma Territorio, abajito de la actividad hay un documento, este mismo, que está en PDF, que solamente describe la actividad, pero realmente el que me tienen que enviar es el que está en Excel, ahí donde me tienen que consignar la información. En las anteriores actividades logramos identificar y priorizar los principales problemas o necesidades de la comunidad. Utilice este problema o necesidad que usted priorizó para realizar este taller. Entonces recordemos que cuando hicimos la semana anterior, no la pasada, sino la anterior a esa, priorizamos una necesidad o un problema, dentro de varios. Algunos lo hizo con las comunidades con las que ya había trabajado, otros que no han tenido la posibilidad de hacer trabajo de extensión, lo tomó del estudio de caso de Loma de la Cruz, del municipio de Almaguer. Y en ese estudio de casos, los que hicieron por estudio de casos encontraron muchos problemas y se aplicaron la priorización de problemas, pues escogieron solamente uno. Ese solo problema, uno solo, es el que le vamos a hacer un plan de intervención. Los que trabajaron con la comunidad, que ya conocen, que han tenido experiencias, toman también ese solo problema al que tomó pues la priorización y tomó el puntaje con más valoración, es con el que vamos a trabajar para esta actividad. Para poder elaborar el plan de intervención es necesario formular los objetivos y fijar el periodo de tiempo para su consecución. Una vez redactados los objetivos de forma clara, concreta y específica, el paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de solución, posteriormente priorizar las más adecuadas. Bueno, acá priorizamos el problema, pero acá vamos también a priorizar o darles un orden a esas actividades. Entonces, descripción del problema, el que ustedes ya identificaron en las semanas anteriores, ¿sí? Aquí hacen una descripción clara, bien concreta, bien resumida,
que me describa muy bien ese problema que van a tratar. Causas que provocan el problema, también las escriben acá, muy resumidas, muy concretas. El objetivo a conseguir. Entonces, ¿cómo van a solucionar ese problema? Básicamente sería el objetivo general. Y es, como su nombre lo dice, general. Tiene que comenzar con un verbo en infinitivo, o sea, que termine en ar, er o ir, ¿sí? Formular, elaborar, desarrollar, establecer, ¿sí? Y el objeto, ¿sí? ¿A qué va a ser? Establecer un plan de reforestación para la cuenca del río del Hato. Entonces, ¿el objeto qué es? El verbo, establecer. El objeto, reforestar la cuenca. Y la condición, que va a ser en un río, y ese río se llama Río del Hato, del municipio, por ejemplo, de Piedecuesta. Entonces le está diciendo que es una condición. Porque si solamente dicen establecer un plan de reforestación para la cuenca del río. Entonces, ¿cuál río? El río Amazonas, el río Lebrija, el río Magdalena, ¿cuál río? Entonces, cuando en una condición ya está especificando realmente a cuál va a estar dirigido. Entonces recordemos otra vez, objetivo general, verbo en infinitivo, el objeto y una condición. Igualmente se aplica esto para los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los necesarios para poder cumplir el objetivo general. Si el objetivo general era establecer el plan de reforestación, entonces el primer objetivo específico puede ser instalar un vivero de árboles nativos. Segundo, brindar el manejo necesario para que las plántulas se fortalezcan. Bueno, ahí ustedes redactan. Y todos los objetivos que se requieran para poder cumplir el objetivo general. De estos objetivos, cada objetivo se va a desprender diferentes actividades, ¿sí? Por ejemplo, una actividad para instalar el vivero, pues tendrá de pronto ya la construcción de la estructura. La otra es ya la consecución de las plántulas, de cómo van a conseguir ese material vegetal. O sea, varias cosas. Entonces, para cada objetivo van a haber diferentes actividades. Acá punto suspensivo es porque esto se puede alargar, o sea, puede ser mucho más amplio. Y yo espero que sea mucho más amplio y no se dejen solamente guiar por estas filitas que les creé, que fue a modo ilustrativo. Y beneficios esperados. Al cumplir con el objetivo general y al cumplir con todos los objetivos específicos, ¿qué se espera obtener? Pues yo, si mi objetivo general es establecer un plan para recuperar una cuenca hidrográfica, pues espero que se mejore el suministro de agua para una comunidad, se mejore la calidad, o sea, que sea potable, se mejore también la parte ambiental, la parte de la fauna y flora alrededor de esta cuenca. O sea, son muchos beneficios que espero si esos objetivos se llegan a cumplir. Bueno, espero que no hayan tenido alguna duda, me haya hecho entender. Si no, pues por el correo electrónico me pueden hacer sus comentarios. Bueno, una vez realizado la actividad anterior en la que se obtiene un listado de las actividades a realizar, deberá aplicar restricciones que permitan darle prioridad y viabilidad a estas. Establecidas las puntuaciones de cada factor, se establecerá la suma de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total. Para ello deberá diligenciar la siguiente tabla. Bueno, ¿por qué vamos a hacer otra priorización? Ya estamos haciendo como muchas priorizaciones, pero esta es necesaria también. ¿Por qué? Porque acá pueden haber muchas actividades que logren solucionar o dar cumplimiento a esos objetivos, pero pueden haber unas que no son posibles de hacer. No son de nuestra capacidad, de nuestra autonomía, de pronto están muy descabelladas y necesitamos aterrizarlas. Entonces con esta priorización ya como que vamos descartando las actividades que no nos sirvan. Y recuerden que todo este proceso es participativo, con la comunidad, con los demás compañeros, colegas, y esto va a ser muy enriquecedor porque las actividades van a quedar muy bien seleccionadas, elaboradas, si se hace de una forma participativa. Entonces acá las actividades que ustedes colocaron acá arriba las vuelven a colocar acá, tantas como ustedes hayan colocado, y le van a dar un puntaje de 1 a 5. Entonces, si es de mucha dificultad, siendo 1 la nota más baja, calificar 1, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta. Entonces, si esa actividad es muy fácil de hacer, o sea, no tiene ninguna dificultad, pues se van a colocar una buena nota, ¿sí? Un 5, si es muy fácil de ejecutar. Si el plazo es en el corto plazo, pues se van a dar un buen puntaje, un 5.
Si el impacto, si tiene muy buen impacto en la comunidad o en lo que se va a hacer o impacto en los objetivos, se dan un 5. Entonces la suma de esto se va a convertir en el valor de priorización, ¿sí? O sea, 5 más 5 más 5 serían 15. Por ejemplo, una actividad que es demasiado difícil, o sea, requiere mucho trabajo, mucha gestión, muchas labores, entonces se van a colocar una nota baja, un 1. Si el plazo es a largo plazo o el tiempo es muy difícil de medir porque hay muchos factores, variables que hacen que esa actividad se pueda demorar mucho, entonces se colocan un 1. Si el impacto en la comunidad o en los objetivos que se quieren obtener es muy poco, pues se colocan un 1 y vayan sumando. 1 más 1 más 1, entonces 1, 2, 3. 3 puntos. ¿Sí? Bueno, ya después cuando ustedes han priorizado sus actividades y ya han descartado algunas o le han dado un orden, ya empiezan a colocarlas acá. Entonces colocan la actividad. Digamos que una actividad de las que tuvo mayor puntaje para nuestro objetivo general, que era establecer el plan de reforestación. Entonces acá colocan que instalación, el objetivo específico era instalar, pero acá ya como no es un objetivo, ya no necesidad de que vaya con un verbo en infinitivo, que puede ser instalación de un vivero para árboles nativos. Entonces las tareas son todavía más específicas que la actividad. Entonces, por ejemplo, la tarea, conseguir los varas de guadua para hacer el armazón del vivero, preparar el sustrato, conseguir las bolsas de acuerdo a los diámetros especificados por el técnico. O sea, todas las labores, desinfección del sustrato, siembra de las semillas o del material asexual, todas las tareas muy bien específicas que corresponden a esa actividad, ¿sí? ¿Quién va a ser responsable de la actividad? Puede ser una persona o varias personas o un área, ¿sí? Si de pronto la comunidad está dividida por diferentes comités, digamos que el comité ambiental, el comité económico, el comité cultural, entonces de pronto la actividad está responsable para el tema de vivero, solamente está el comité el comité ambiental va a estar encargado de esa actividad, entonces también puede ser por comités, pero normal puede ser también por personas. Tiempo de inicio y tiempo final, hay que darle un tiempo para hacer esa instalación de ese vivero, para saber si estamos cumpliendo o si no lo estamos cumpliendo, si estamos atrasados, si estamos bien de tiempo, estamos al día, hay que fijar un tiempo inicial y un tiempo final. Recursos necesarios, qué se necesita y cuánto vale. Y pues acá pues para hacer una actividad formativa pues tratar de colocar unos precios reales, pues tampoco les va a pedir a que hagan una investigación comercial, financiera, no, pero sí tratar de que los precios sean muy parecidos a la realidad. Por ejemplo, que necesita comprar las bolsas, entonces cuánto vale las bolsas, que cuánto vale de pronto la desinfección o si van a necesitar plástico negro para hacer una solarización por métodos naturales, si van a necesitar de pronto la compra de pipeta de gas para, no sé, calentar el agua por medio de agua caliente desinfectar, si necesitan comprar los palos de guadua, si necesitan comprar el plástico para el vivero o la polisombra. Bueno, eso es lo que necesitan colocar con sus valores. La financiación es de dónde van a sacar la plata. O sea, la financiación la van a tomar de los fondos de la comunidad, de recursos de una ONG o una entidad aportante, de la alcaldía, de la gobernación, de una colecta. Bueno, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Van a solicitarla a un banco? ¿Cómo va a ser la financiación? Indicador de seguimiento. ¿Cómo puedo establecer si esa actividad se está cumpliendo o no? Si yo fijé, por ejemplo, que es la construcción de un invernadero, de un vivero, perdón, entonces el indicador será vivero construido, simplemente. ¿Sí? Estamos acostumbrados pues a indicadores que el denominador, el numerador y que da un porcentaje. Sí, esos son indicadores. Pero también pueden haber unos indicadores muy básicos y simplemente es que el vivero, perdón, esté construido. Y se fijó que se necesitaban uno solo, entonces un solo vivero construido y ese es un indicador válido.
Responsable del seguimiento, entonces, ¿quién es la persona que va a verificar que esto se hizo? Que el vivero esté construido y esté construido de acuerdo a los criterios que se fijaron en cuanto a área del vivero, a cuanto a capacidad de plántulas que pueda albergar ese vivero, en altura, en las condiciones de humedad, de ventilación, ¿sí? Obviamente es diferente el responsable de seguimiento al responsable de la actividad. Este es el que la ejecuta, pero este es el que hace un control, una evaluación, una supervisión de esa actividad, ¿sí? Puede ser alguien de la comunidad, que sería lo ideal, o no, es que debería ser alguien de la comunidad, o pues a veces que nos toca a nosotros como extensionistas también apoyar el proceso de ser supervisores. Entonces espero que haya sido clara con las actividades. Luego, por orden de prioridad, procedemos a construir el plan de intervención, incorporando también los elementos que permitirán realizar el seguimiento detallado del plan para garantizar su eficacia y eficiencia, de acuerdo con la tabla que se añade a continuación. Bueno, de pronto para entender bien los conceptos de eficacia y eficiencia. Eficacia es cumplir con los objetivos. No importa los recursos, solamente que se cumplan los objetivos. Y ojalá que sean en el menor plazo posible. Y eficiencia es que tienen en cuenta las dos cosas, que se cumplan los objetivos, pero teniendo en cuenta los recursos que tenemos. ¿Sí? Eso es eficacia y eficiencia. A veces necesitamos eficiencia, a veces necesitamos eficacia, o a veces necesitamos la mezcla de las dos. Pero es muy importante eso. ¿Sí? Yo a mis aprendices les pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo de café y tengo un problema muy grande con la broca, haciendo el monitoreo del RRE, me doy cuenta que el 80% de las plantas tienen broca. Ahí requiero de pronto ser eficaz o eficiente. Recordemos que eficaz es más concreto y solamente me busca a los objetivos, y el objetivo es acabar con la broca. Y lo otro es eficiente, es que tiene en cuenta pues cumplir los objetivos, pero con los recursos que tengo disponibles, ¿sí? Y que también sean recursos amigables con el medio ambiente. Entonces, si quiero ser eficaz y ya tengo una afectación del 80% por parte de la broca, pues ya me toca aplicar un control químico, ¿sí? Pero, porque no hay de otra, o sea, es el 80%. Pero si apenas hago monitoreo y solamente tengo el 20% de infestación, entonces puedo ser eficiente, aplicar métodos naturales, hacer un control manual, un control físico de la broca, y puedo ser más eficiente con mi proceso productivo, ¿sí? O pueden ser las dos, puede ser una mezcla. Por ejemplo, cuando está en un 20% de infectación, entonces hago un método natural, y cuando ya se pase ese umbral, entonces ya utilizo unos métodos químicos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta esos dos conceptos, eficacia y eficiencia, ¿sí? Otro ejemplo que les coloco un poco más descabellado y que ellos se ríen, mis aprendices se ríen, es que, por ejemplo, tengo una bodega que almacena alimentos y tengo problemas con roedores, ¿sí? Y mi objetivo es eliminar los roedores que me están dañando mis alimentos, mi mercancía. Siendo eficaz para poder controlar, puedo comprarme una escopeta y poner a un vigilante que esté toda la noche desvelado, revisando y mirando si hay ratas para darle un disparo. Ahí estoy cumpliendo con el objetivo y soy eficaz porque ese vigilante ha dado de baja a muchos roedores, ¿sí? Pero ¿será que soy eficiente? Eficiente, una persona que me toca pagarle horas extras, horas, recargos nocturnos, pronto problemas con la policía porque cada ratico están esas fogonazos y esos sonidos de disparo. El arma, ¿será que tiene salvoconducto? El vigilante tendrá los cursos de polígono y demás para utilizar esas armas. Bueno, un montón de problemas que estarían afectando la eficacia porque no se tienen en cuenta los recursos. Si yo fuera eficiente, ¿qué podía hacer? Pues comprar unas trampas tradicionales de roedores con cebos para hacer ese control. Entonces, estoy cumpliendo con el objetivo, pero estoy siendo más eficiente porque estoy utilizando recursos más a la medida de logro de ese resultado. Entonces, como para que tengan en cuenta, pero no siempre el hecho de que hay que ser eficientes. A veces, como le digo en el ejemplo de la broca, cuando ya el problema está muy encima, toca ser más eficaz. Por último, registrar en el cronograma las diferentes tareas a realizar. Para ello, sombré la celda con el color de su preferencia de acuerdo a la semana en que se vendría a ejecutar dicha tarea.
Esto básicamente es un diagrama de Gantt o un cronograma de actividades donde ustedes colocan las tareas a realizar. Digamos que ustedes acá colocaron instalación del vivero de plántulas nativas. Entonces la vuelven y la traen acá, la colocan tal cual. Y dicen en qué semana, aquí yo dividí este cronograma por semanas. eh, Partiendo por ejemplo de que cada mes tuviera 4 semanas, pero bueno, eso es como modo más pues que sea más cercano a la realidad. Entonces yo digo que ese vivero se va a construir a partir del segundo mes del año. Entonces el primer va a ser en febrero y me va a tardar 2 semanas. Antes sombraría la uno y la 2 de un color que a mí me gusta, ¿sí? Abajito la siguiente actividad y coloco, no, esta segunda actividad la voy a hacer en abril y va a tardar todo el mes de abril, 4 semanas o 5 semanas, ¿sí? Y la sombré en un color. Hay actividades que usted las puede traslapar, o sea, las puede hacer simultáneas. Por ejemplo, que acá está construyendo el vivero y la está haciendo en la primera semana de febrero, pero a la vez está haciendo una ¿qué? Una subasta, como le decimos acá, una recolecta de dinero, un bazar comunitario para recoger la plata, el dinero faltante para poder realizar esa actividad. Y la podemos hacer simultánea. Esa misma semana también estamos haciendo la actividad con la comunidad del bazar. Entonces no hay problema que abajito también tengan los mismos colores. ¿Sí? No pasa nada. Pero sí tenemos que ponerle mucha coherencia si realmente podemos hacerla simultánea o es mejor colocarlas separadas una de la otra. ¿Sí? Y básicamente pues esa sería la actividad y sería el plan de intervención. Entonces subir como evidencia el taller resuelto en archivo en Excel en la plataforma territorio. Si ustedes de pronto quieren hacerlo y bueno, y esto ya no hace parte de la evidencia que me tienen que entregar, sino ya es como con fines laborales o profesionales. Si ustedes ya le piden un informe ya con normas y con TED, pues básicamente es esta matriz pasarla a redacción. Cada cosito que colocamos dentro de nuestra matriz que nos pedía, pues la vamos a redactar, vamos a ampliar la información y nos va a quedar un informe muy bien detallado de lo que queremos hacer. Bueno, les voy a mostrar ahora la matriz. Y eso realmente es lo que ustedes me deben entregar, este archivito en Excel. Entonces, aquí está por pestañas, ¿sí? Se dan cuenta que coloqué acá en diferentes pestañas las actividades. Entonces primero es el plan de intervención. Entonces recuerden que aquí yo les pedía la descripción del problema muy concreto, muy sucinto, muy bien clarito. Acá causas que provocan el problema también las colocan acá. El objetivo general me lo escriben acá. Si necesitan ampliar las casillas pues las amplían, no hay ningún problema. Objetivos específicos, si necesitan más de 3 pues insertan otra fila, no pasa nada. Actividades las colocan, las que crean. Si necesitan insertar filas, que sí las van a necesitar, insertan todas las necesarias. Y beneficios que esperan. Acá en la siguiente pestaña es para priorizar esas actividades, o sea, copian estas que están acá y las pegan aquí y las califican de 1 a 5. Acá ya les coloqué una autosuma para que automáticamente les vaya sumando los puntajes y pueden definir qué actividades van a utilizar, cuáles no, o si van a utilizar todas, en qué orden se van a ejecutar. Matriz de plan de intervención, entonces eso es lo que yo les expliqué, la actividad, cómo se subdivide en diferentes tareas ya más específicas, responsable de la actividad, tiempos, recursos, financiación, indicador de seguimiento y responsable, todas las que necesiten. Y el cronograma de actividades, entonces todas las actividades que van a hacer, las tareas que van a hacer y en qué semana lo van a realizar. Si ustedes pueden cambiarlo, lo pueden hacer por días, aunque tendrían que ser muchísimos cuadritos, pero se puede hacer por días o no sé, por días hábiles, no sé, ustedes lo pueden diseñar diferente. Entonces esa es la actividad y hay que cargarlo en la plataforma nuevamente, en la plataforma territorio.
Espero que me haya hecho entender con la explicación y les deseo una feliz semana. Muchas gracias por su atención.